Dijimos entonces Evangelio de Mateo, capítulo 24, y el contexto lo da el mismo capítulo 24, que dice, cuando Jesús salía del terreno del templo, estoy en el versículo 1, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él respondió, ¿ven todos estos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús le dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, o como dice otras versiones, el Cristo, y engañarán a muchos. Y después hay toda una lista, todo el capítulo 24 habla de cuáles son las señales de los últimos tiempos, guerras, rumores de guerras, pestes, algo que ya hemos hablado en otras oportunidades, que habíamos dicho que Pasteur, cuando hizo la primera vacuna, dijo que dentro de 100 años, los tiempos de Pasteur, no iba a haber más enfermedades, porque en un instante se solucionó el tema de la rabia, que es un problema muy grave entre algunos países, con una sencilla vacuna, todos quedaban vacunados, nadie moría de rabia, y después apareció la vacuna de la tuberculosis, y apareció el primer antibiótico, la penicilina. Entonces todo hacía pensar que no iba a haber más enfermedades. De hecho, los pronósticos para estos tiempos era que toda la actividad de la salud iba a ser preventiva, que no iba a haber más enfermedades. Ustedes saben perfectamente, y después de la pandemia, que nos queda todavía más claro, qué enfermedades hay, y aún peores de las que había hacía 200 años. Enfermedades venéreas, las de transmisión sexual, cuando yo tenía 13 años, se hablaba de 4 enfermedades. No había aparecido el SIDA, la hepatitis que se transmite de manera sexual, hoy hay más de 25, 30, que son, y las que resurgieron. Entonces, las señales que Jesús dijo que se iban a cumplir, se cumplen. Guerras, se supone que después de la Primera Guerra Mundial se crean las Naciones Unidas para que no haya otra guerra mundial. Desde 1918 hasta el 39, ni siquiera hubo un periodo de paz y después hubo la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial casi no hubo tiempo sin guerra hasta el presente. Y creo que queda claro las guerras que en este momento hay. Entonces, a pesar de los esfuerzos humanos, la palabra de Dios se cumple y lo tenemos que saber. Pero hoy quiero enfocarme solamente en un pedacito, que es lo que dijo Jesús. ¿Qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Pensaban quizás en señales de las estrellas o de eclipses o qué, pero Jesús arranca diciendo, tengan cuidado que nadie los engañe. Entonces el pueblo de Dios tiene que tener discernimiento. El pueblo de Dios tiene que saber para no ser engañado. Y acá dice, y tengo 2 o 3 pasajes bíblicos que los vamos a ver rápidamente, dice, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Qué interesante que dice, vendrán en mi nombre. O sea, en mi nombre diciendo que son cristianos. Pero ellos mismos dicen que son los Cristos. La palabra Cristo, la palabra ungido y la palabra Mesías son la misma palabra. Ungido es en español,
Cristo es en griego, Mesías, Mesías, es en hebreo. O sea que las tres palabras significan ungido. Centralizar en una persona lo que debe ser solamente de Cristo es el primer gran error. Todos nosotros somos seres humanos, todos cometemos errores, todos somos hermanos. El único que debe ser puesto en alto es Jesucristo. No debe haber falsos cristos. Ahora, la verdad es que aparecen falsos cristos. Los que tenemos algunos años sabemos de la masacre de Guyana, que fue un tal Jones que se dijo ser el Mesías, llevó una gran comunidad de norteamericanos, personas del primer mundo, y los llevó a la Guyana y ahí se envenenaron todos, diciendo que era la voluntad de Dios que eso pase. Pero vos decís, ¿cómo puede pasar? Pero acá en la zona de San Isidro apareció uno que dijo que era Jesús. Era un tipo absolutamente común. Y vino un periodista que le dijo, ¿es cierto que usted es Jesús? Y él le dijo, sí, yo soy Jesús. Y había gente que tenía buenos autos, gente preparada, y decía, sí, es Jesús, yo lo amo. Se cumple la palabra. Aparecerán falsos cristos, falsos ungidos, que engañarán a muchos. Vamos a ir rápidamente a otras evidencias bíblicas. Lo invito a ver 1 Timoteo capítulo 4, versículos de 1 al 3. 1 Timoteo son después de todas las cartas a las iglesias, antes de llegar a Santiago, antes de llegar a Hebreos, está 1 de Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Siempre en consonancia con lo que dijo Jesús. Jesús dijo, cuídense que nadie los engañe. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Ahora, Pablo, que a mí la carta a Timoteo le tengo un cariño muy especial, es la carta de un viejo lobo de mar, un viejo apóstol. La segunda carta a Timoteo es la última carta que escribió el apóstol Pablo antes de ser un mártir. Y entonces un legado inapreciable, dirigido a un joven, a la nueva generación de pastores, a Timoteo, que dice que nadie menosprecie tu juventud, que estaba en la ciudad de Éfeso, llena de brujería, de hechicería, de todo tipo de perversiones. Una persona que por el texto bíblico se nota que era una persona tímida. Decía que nadie menosprecie tu juventud, sé ejemplo. Entonces, todo el legado del apóstol Pablo, diciéndole los elementos más importantes, y claramente el apóstol Pablo no estaba allí porque le escribe una carta, le dice en el capítulo 4, versículo del 1 al 3. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Entonces, esto mismo dice el apóstol Pablo, como quizás analizando las palabras de vendrán tiempos donde el engaño será bastante normal. Sigo rápido porque tengo dos textos más. 1 Timoteo, la siguiente, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice, esto es muy sentido, es la última carta que el apóstol está escribiendo, se la escribe a su hijo espiritual y le dice, Timoteo,
es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Qué listita, ¿no? Es el diario de hoy. Pero acá hay otro detalle que dice, actuarán como religiosos. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. En la versión Reina Valera dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, te hace toda una lista de pecados tremendos, de crueldad, de traición, de avaricia, pero tendrán apariencia de piedad. Aparentemente serán religiosos. Dicho de otra manera, habrá muchísima hipocresía. Dicho de otra manera. O sea, tendrán una apariencia de piedad y adentro del corazón hay cualquier clase y tipo de pecado. Entonces, tendremos que lidiar con la hipocresía. Ahora, ¿yo por qué traigo todas estas palabras para que las consideremos? La primera cosa que les quiero decir es, esto tiene un efecto sobre nosotros si no estamos preparados para vivirlo. El primer efecto es el desánimo. O mejor dicho, el primer efecto sería el asombro. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien rapte a una persona y la venda como esclava sexual en este tiempo? ¿Cómo puede ser que rapte a una nena de 13 años y la haga y la venda por plata hoy? Pero si la esclavitud no había terminado después de la Revolución de Mayo, no terminó. La esclavitud continúa. La esclavitud, como la compensamos, en África hay una organización social dedicada a comprar personas para darles la libertad. O sea, hay esclavitud en África, en Asia, en Argentina, en Latinoamérica. El rapto de mujeres en México, en Ciudad Juárez, ya todo el mundo sabe. Entonces, esa crueldad que proviene mayormente del amor al dinero es algo que tenemos que saber que está. No nos tiene que caer en el asombro. No tenemos que tener un conflicto con Dios por el aumento de la maldad. Ya la Biblia hace 2000 años nos lo había dicho. Tenemos que saber que es así. Y Jesús todavía es un poquito más puntual. Dice, a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces puede ser que si nosotros miramos el fin de esta era y tanta hipocresía y tanta traición y tanta avaricia y tanta maldad, quizás nos desanimemos. Pero ya el Señor nos dijo, el amor de muchos se enfriará. No tiene por qué enfriarse tu amor. El amor de muchos, y muchos abandonarán la fe. No tenés por qué vos abandonar la fe. No tenés por qué se enfríe, no tenés por qué enfriar tu fe y tu amor por Cristo y por los hermanos. Porque hay una promesa también para estos tiempos. Allí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
Entonces va a haber un núcleo de personas fieles que seguirán amando a Dios, que seguirán amando a los hermanos, incluso amando a los enemigos, porque va a ser una iglesia que se levante llena del Espíritu Santo. Porque va a haber una iglesia que dé la última señal de los últimos tiempos. Dice, este evangelio del reino se predicará en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Será a través de una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo le dice así, pero tú, Timoteo, sabes muy bien de lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía. Tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseñan a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga la buena obra. ¿Cuál es la manera de no ser engañado? ¿Cuál es la manera de tener un discernimiento vivo y no tragarnos el anzuelo de las sectas y de las falsas religiones que proliferan? Hay que leer la palabra. Hay que leerla con detenimiento. Hay que enfocarse en la palabra. Hay cosas que nos roban el tiempo. Las redes nos roban el tiempo. Pero tenemos que dejar a un costado las redes y ponernos a orar y a leer la palabra de manera sistemática y verdadera. Ustedes saben perfectamente el ejemplo, ya trillado, que dice, ¿cómo se adiestran a las personas para que reconozcan un billete falso? No se dedican a buscar todas las falsificaciones posibles. El primer módulo es conocer claramente el billete verdadero. Si conoces muy bien el billete verdadero, el error saltará a la vista, porque conoces muy bien el billete verdadero. La idea es entonces conocer muy bien la palabra, conocer bien claramente el Evangelio, para que no seamos engañados. Y voy a dar un ejemplo. Éxodo capítulo 20, desde el versículo 1 en adelante, son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de Moisés. Aunque hay otros mandamientos, otros 10 mandamientos de una religión, de todas maneras, los 10 mandamientos de la Biblia son los que están en Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. El segundo mandamiento te dice, no te harás imagen, ni lo que está en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Está Dios. ¿Quién más? Algunos dicen Elvis Presley, pero no sé. Dios, los ángeles, está la Virgen María, los redimidos, los santos, los querubines. No te harás imagen de ellos. O sea, no darás un lugar especial, incluso una imagen de Cristo. Está mal. Lo dice Éxodo capítulo 20. No te harás imagen, se entiende, no es imagen de fotos. Mi hermana me decía, si no te harás imagen, entonces no tendrías que tener una foto en tu documento. Pero ¿qué dice el texto? Lejos de ofenderse, hay que ver la Biblia. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te postrarás a ellas ni las honrarás. Yo, hasta ahora, pónganme en una bolsa si lo hago alguna vez, no pongo a adorar mi documento, ¿no? Entonces, si vos tenés una foto especial y le das una rendición especial, o incluso hablás con la foto, le estás dando una honra especial. Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Entonces, si viene una revelación evangélica o no evangélica,
que te dicen que hagas algo especial con una imagen, no tenés que ponerte a orar. Solamente tenés que haber leído Éxodo capítulo 20 del 1 en adelante y claramente vas a discernir que lo que te están proponiendo está mal. ¿Correcto? Se me apareció fulano de tal y me dice, haceme una imagen de tantas medidas y si me honrás yo te voy a prometer. Eso puede tener algo de místico, pero no es verdad. No es verdad. A la persona de Jesucristo es a lo que más se ataca, pero no se ataca de manera frontal, no siempre, sino es más bien diluir a la persona de Jesucristo. ¿Han escuchado alguna vez todas las religiones conducen a Dios? Sí. ¿Nunca escuchaste todas las religiones conducen a Dios? Claro. Si vamos a ser estrictos, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, estrictamente hablando, ninguna religión conduce a Dios. El único camino al Padre es Jesucristo. Ahora, cuando te dicen, sí, yo aprecio mucho a Jesucristo, es uno de los grandes maestros. Al decirte que es uno de los grandes maestros, no es el único camino al Padre, no es Dios, no es el que dio su vida por mí, sino que lo pone a la misma altura de Buda, a la misma altura de los grandes maestros hindúes o de cualquier gurú. Jesús no es ningún gurú, Jesús no es uno de los grandes maestros, Jesús es Dios encarnado, sin pecado, que murió en la cruz en mi lugar. Con ese filtro del Evangelio, muchas de las sectas, quizás todas, o la gran mayoría, quedan afuera. Hay que tener discernimiento en la palabra. Predica la palabra. No te quedes escondido abajo de la mesa porque hay muchas sectas. Sé activo. Orá por la gente. Brilla en medio de tanta oscuridad. También es una estrategia la confusión. La torre de Babel, Babel significa confusión. Y Babel a veces es lo que ocurre hoy. Alguien, cuando uno le habla del Evangelio a alguien, dice, sí, hay tantas religiones. ¿Alguna vez le ha dicho? ¿Quién tiene la razón? Un funcionario público, ministro del Interior de la década del 90, recibía muchas acusaciones de que el gobierno que él representaba era muy corrupto. Y él lo negaba. Entonces el periodista le dice, pero ¿cómo usted hace para esconder un elefante en la calle Florida? Como diciendo, no lo podés negar. La respuesta es completamente asombrosa. Este funcionario dijo, muy sencillo, llenó Florida de elefantes. Entonces, escondés un elefante en la calle Florida, llenando la calle Florida de elefantes. Entonces, ¿de qué manera vos escondés al Jesús verdadero, llenando a Florida de Cristos falsos, de Cristos no bíblicos? Y Cristo, dicen que fue el primer hippie, el primer revolucionario, es de la izquierda, es de la derecha, es uno de los maestros, es uno que se dio cuenta que era Cristo, es uno de los tantos. Cristo, el de la Biblia, el verdadero, Cristo es Dios. Cristo vivió una vida santa y murió en la cruz por mí y por vos. Y demanda arrepentimiento del pecado y demanda fe en Él para ser salvado. Y solamente en Él. Y eso produce en el corazón de la persona que lo recibe una transformación que progresivamente lo lleva a la santificación. ¿Alguien leyó alguna vez el libro de Judas?
¿Sabe que existe un libro de Judas? Vamos a buscarlo. Judas está cerca de Apocalipsis. Es tan chiquito el libro de Judas que tiene un solo capítulo. Y miren lo que dice. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y salvador. Prácticamente la carta de Judas, que tiene un solo capítulo, habla de todo esto. Es larga, ustedes lo pueden leer en sus casas. Habla de dos cosas: lo relacionado con la inmoralidad y lo relacionado a la negación de Jesucristo. Ahora, demos vuelta la ecuación. No niegues a Jesucristo. Permitile que Él sea tu Salvador. Permitile que Él sea quien perdone tus pecados. Empezarás a experimentar un poder sobrenatural para ver en vos la vida de Jesucristo. Sin Cristo no hay posible vida vivida en pureza. Solo por Cristo se puede vivir una vida así. Pero quiero terminar positivo. ¿Es difícil terminar positivo con esta predicación? Judas lo logra y me hizo este favor. Me encantan los peros en la Biblia y este es un pero maravilloso. En Judas capítulo único, versículo 17, dice: pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habrá gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Versículo 20 dice: pero ustedes, vuelve con el pero, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Dicho de otro modo, no abandones la comunidad de fe. No abandones la relación con tus hermanos, porque juntos podemos edificarnos mutuamente. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Entonces dice: juntos, no separados, en oración, no dejando de orar, de clamar, y en esperanza, poniendo más la mirada en el principio de la próxima era, en el principio donde Cristo reine, en el fin de todas estas cosas, y tener la esperanza de que Él nos dará vida eterna. Y habla de cuestiones prácticas. ¿Cómo va a ser nuestra relación con esta sociedad tan llena de oscuridad y de pecado? Lo dice, versículo 22. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. En Romanos capítulo 12 dice: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay dos cosas que tenemos que diferenciar y poner también nuestro discernimiento en funcionamiento. Una cosa es el débil en la fe, el que está buscando, el que cree pero necesita ser fortalecido, y te vienen con algunas cuestiones que es propia de esa debilidad.
Otra cosa es la persona que no es débil en la fe, que está bien plantada en el error y te quiere enseñar y hacer su discípulo. A esos dicen no los reciban en casa, al segundo ejemplo. Ahora, el débil en la fe, al tener compasión, dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. O sea, con urgencia. Y dice, incluso a otros, muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Qué exacto esto, ¿no? O sea, cuando uno comparte la fe, se encuentra con personas muy comprometidas a veces con determinados pecados. Esa compasión genuina no nos tiene que llevar a tener una condescendencia con sus pecados, ni a participar de ellos. O sea, esa famosa frase, debes amar al pecador y aborrecer su pecado, se debe hacer realidad con el Espíritu Santo. O sea, amar a las personas siempre, pero no condescender ni estar de acuerdo con su estilo de vida y su forma de vivir. En la Reina Valera lo dice más gráficamente que probablemente esté así en el original. Dice, aborreciendo sus ropas contaminadas por el pecado. O sea, amar a la persona, pero no estar de acuerdo para nada con su forma de vivir. Dice todavía, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan, para llevarlos sin mancha, con gran alegría, a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria y la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. No se olviden, no nos olvidemos que Dios tiene el control sobre todas las cosas. No nos olvidemos. Apocalipsis, que es un libro quizás de difícil interpretación, pero cuando empiezan las visiones, arranca con una visión de Juan viéndolo a Dios en su trono y termina con Dios en el trono. Cuando empiecen a pasar estas cosas, Jesús dice, alcen la cabeza, que significa anímense, porque la redención de ustedes está cerca. Conclusión, no nos asombremos, no nos desanimemos, seamos llenos del Espíritu Santo, que no se enfríe nuestro amor y que podamos continuar predicando y orando por esta generación perdida.